Listo. Ya tuvimos como un tiempito para completar las gráficas. ¿Alguien falta? ¿Alguien necesita más de tiempo para trabajar sus gráficas o ya completamos las 8 grafiquitas? Yo no he terminado, profe. Profe, yo tampoco. Listo. Listo. Profe, yo tampoco. Yo tampoco, profe. Espérenme, ya miro qué tiempo les dejé, a ver si después hay más tiempo, porque si no se cierra la plataforma. Y no es la intención es que lo hagan, ¿sí? Porque les coloco a hacer esto para que entiendan cómo se trabaja eso. Entonces después el cálculo vectorial se les va a hacer sobre una representación gráficas en el espacio. Y ya no van a ser simples puntos o simples vectores, van a ser más, ¿más qué? Van a ser representaciones gráficas de mayor contenido, van a ser funciones en el espacio y funciones en el espacio es un poquito más funcional. Entonces, hágalo con los tiempito, ya que que lo dejé para que se cerrara a las 7:30, pues bajarle, que se cierre a las 8 y está bien mientras tanto. Hacer una leve explicación de lo que es operaciones con vectores en R3, cómo se trabajan, qué cambio tiene, ¿sí? Entonces, mm,
Preguntita, hay 21 compañeros, ¿ustedes saben de los demás compañeros? ¿Han asistido a las otras clases? ¿Alguien sabe? ¿Saben de los demás compañeros? Si hay compañeros que se retiraron o no han podido entrar esta semana o que todavía están en vacaciones o están en cuarentena, que tengo en realidad 19 estudiantes que yo creo que deben haber menos, pero no sé. Unos 2 minuticos y comenzamos entonces para explicarles una partecita más. Y voy a comentar entonces, pues, me se va terminando y eso le voy comentando así suavecito. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son las mismas, son las mismas, ¿sí? Voy a trabajar en términos de suma, resta, multiplicación, producto por escalar. Entonces, podemos hacer las operaciones como estaban las antes de vacaciones, entonces están igualitas, no hay ningún problema. Entonces, hay producto por escalar, bien, hay suma, resta, vectores y un producto punto, que existe el producto punto, producto, vemos que una cosa es producto escalar y otra cosa es producto por escalar. Entonces, bajo ese parámetro, pues vamos a hacer un review de cada uno de ellos. Se puede hallar, también se lo podemos revisar, magnitud, magnitud, se puede hallar eh, algo de dirección, algo de dirección. Voy a tratar de describir el sentido en términos de, pues ahí ese sentido está en términos
Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. No es que todo entonces el sentido como tal, no, pero sí la partecita de la dirección es muy importante tenerla en cuenta. Hoy vamos a hablar de la dirección y de las que tenemos que trabajar. Voy a tomarme un tiempito lo que podamos hacer ahorita para hacerlo bien. Entonces vamos a mirar esa partecita. La magnitud se trabaja igual. Yo voy a escoger un vector, entonces voy a trabajar con un vector cualquiera o con dos. Voy a llamar a M. De coordenadas. Voy a coger, como no lo vamos a graficar, aquí las coordenadas -8, -3, 10, como no lo vamos a graficar. Y el vector MP, otro vector, y vamos a coger 2 menos 2, 2 menos 2 y 1. No sé si estoy grabando, pero verifico que estoy grabando para que les quede pues una explicación para los que no estuvieron. Ahí está grabando. Está grabando. Entonces, vamos a hallar, a verificar las operaciones de ellos, la magnitud, ¿sí? La norma del vector, ¿sí? Preguntica, yo les había nombrado los vectores en términos de I y J. Yo les había hablado de los vectores en términos de I y de J. No, profe. 2,3. El 2,3 representa lo mismo que 2i más 3j. No les había hablado de esta partecita. Comento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos trabajando en R2, ¿sí? En R2, nosotros debemos reconocer ese I y J. El I es un vector, ¿sí? Que tiene coordenadas 1, 0. Y el vector J es un vector que tiene coordenadas 0,1. En R2. Eso es en R2. Y entonces cuando yo digo 2i, cuando yo digo que A, el vector A, tiene las coordenadas 2i, ¿sí? Más 3j, lo que debo hacer en realidad es coger 2, multiplicarlo por 1, 0, más 3, multiplicarlo por 0, 1. Si se dan cuenta, el 1, 0, 0, 1 son en última los vectores canónicos. ¿Por qué canónicos? Se le denominan canónicos porque son los que me orientan en una unidad, magnitud una unidad para X y 0 para Y, y el otro 0 para Y. Y si nos damos cuenta, I y J, ¿qué están formando? Están formando la matriz identidad en ese orden, ¿sí? Si habláramos de pues estaríamos hablando de 3 magnitudes, entonces habrían 3 vectores, entonces sería I, J y K. Pero por ahora, entonces, si miramos aquí, pues, A en últimas estaría representado, pues, si hacemos aquí las operaciones, 2 por 1, 2, 2 por 0 me da 0, más 3 por 0 me da 0, y 3 por 1 me da 3. Cuando hago las operaciones, pues me queda 2,3, 2,3, como coordenadas, que es lo mismo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Algunos libros, algunos maestros acostumbran a nombrar vectores bajo los vectores
canónicos, ¿sí? J, ¿sí? Y algo otros acostumbramos a nombrarlos con las coordenadas X y Y, ¿sí? Separadas con coma. Entonces, tengo que tener en cuenta bien la lectura de eso. Entonces, este vector que está acá, ¿sí? Este vector M, yo también lo puedo escribir de la forma, en este caso, menos 8i menos 3j, j más 3, en donde y como estamos hablando de vectores en R3, y tiene las coordenadas 1, 0, 0, donde J tiene las coordenadas 0, 1, 0, y en donde K tiene las coordenadas 0, 0, 1. Preguntica, ¿fácil o difícil aprender cuál es IJ, IJK? IJ para R2, IJK para R3. ¿Alguien me puede decir cómo podría uno memorísticamente acordarse cuál es J para R2 y cuál es IJ para R3? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos para identificar cuál es IJ en R2 y cuál es IJ para R3? Se parecen a una matriz. ¿A qué matriz? Ay, se me olvidó el nombre. A la matriz de La identidad. identidad. La identidad, exacto. Entonces la matriz identidad de R2, que es 1001, pues ahí está. Ese es IJ. Y en R3 es 100, 0, 0, 1. Ahí está. Entonces esas son las coordenadas de la matriz identidad. Y si nos damos cuenta cuando hagamos esta multiplicación, como es 1, 0, 0, pues al multiplicar por menos 8, pues me va a quedar menos 8, 0, 0. Como es menos 3, pues me va a quedar 0, menos 3, 0. Entonces aquí vamos en menos 8 y aquí en menos 3. Y en el último hay que multiplicar por 10, pues 0, 0 y 10. Y cuando haga la suma de vectores, pues me va a quedar el menos 8, el menos 3 y el 10. La misma cosa. Entonces, así, de igual forma, P es igual, lo podemos nombrar como 2i menos 2j más k. Decir esto y decir esto son la misma cosa, no cambia en nada, ¿sí? Sino que son dos notaciones de trabajarlos, entonces para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, ya vamos a lo de las operaciones. Ya que tenemos esto, entonces vamos a hallar primero la magnitud. Entonces, la magnitud de MP, entonces, recordemos que la magnitud se nombra con dos barritas, la magnitud del vector M, magnitud, otro nombre que se le conocía a la magnitud, que yo les decía que tenía otro nombre, Norma. norma, sí señor, norma. ¿Me acuerdes de magnitud o norma? Cualquiera de las dos, norma. De las dos formas, magnitud o norma. ¿Y cómo se halla la magnitud o la norma del vector? Pues es raíz cuadrada de los vectores del cuadrado de cada una de sus coordenadas. En este caso, menos 8, menos 3, 10. ¿Qué está haciendo con usted? Menos 8, menos 3, 10. ¿Qué pasa? El menos 8, entre paréntesis, menos 8 al cuadrado, creo que, no sé si 3 o menos 10 al cuadrado, menos, 0 menos, y 10
cuadrada. Dejo entre paréntesis los negativos para que no se nos olvide, ¿sí? Entonces, en este caso me queda que es la raíz cuadrada de 64 más menos al cuadrado con mi A positivo. Por eso dejo el paréntesis para que se acuerde. 9 se vuelve positivo, hace la multiplicación de signo y baila en barra. A algunos les pasa, no a ustedes, pero a algunos les pasa. Entonces, en últimas, la magnitud de M, el vector M, tiene como valor 170, que no es exacta, que si la puedo aproximar, déjela así como raíz. No soy un ingeniero, por eso me tomé yo casi un mes enseñándole no sino recordándole las operaciones de los números reales, enteros, naturales, racionales, irracionales. Si se puede racionalizar, se puede hacer, pero en este caso 173 no es par, no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 4, no es de 5, no es de 6, no es de 9, no es de 10, entonces pues, dejémoslo por ahora, si no sé si de 7, pero pues, no creería que fuera listo. Entonces bajo ese parámetro, pues se haya igual, utilizando punta, no hay ningún problema. Ayúdeme a hallar, por favor, alguien que me ayude a hallar magnitud de P. ¿Cuánto sería? La magnitud de P. ¿Qué escribe? No sé qué tiene los balones ahí cerca, ¿cuál sería la norma de P? ¿Cuál sería la norma que meto ahí? Profe, qué pena, ¿me podría dejar poner a P? Sería Y 3. no lo tenía, Profe, es 3. alguien que 3, Pero raíz de 9, 3 ¿no? al Raíz de 9. No se lo escucho, profe. ¿cuáles son los datos que van dentro de la raíz para poderlo plantear? 2 menos 2 y 1. Más 1 al cuadrado. Entonces, si vamos y verificamos, en este caso, la magnitud, la norma de P, pues en últimas me queda 2 al cuadrado me da 4, más 2 al cuadrado negativo me da 4, más 1 me da 1, y entonces la norma de este es la raíz de 9. Pero la raíz de 9 es exacta, entonces dejar como 3. Y listo. Entonces démonos cuenta que podemos obtener la norma, ¿sí? Ahora, nosotros cuando trabajábamos, el año pasado cuando estábamos hallando magnitud, dirección y sentido, hallábamos con la dirección, ¿sí? Pero en este caso la dirección, como estamos en el espacio, ¿sí? Como estamos en el espacio, normalmente nosotros decíamos, pues la dirección tiene que ver basado en el eje X, qué tanto se desplaza con respecto al eje X. Digamos que este era el eje X, entonces decíamos que era un angulito, ¿cierto? La orientación con respecto a un ángulo. Pero en este caso, tengo un vector cualquiera, voy a hacer aquí una representación gráfica muy parca, ¿sí? Tengo un vector cualquiera, con ese vector cualquiera, pues dependiendo hacia dónde se me oriente, digamos que a mí se me orientó hacia allá ese vector, ¿sí? Hay muchas posibilidades de trabajar. ¿Por qué? Porque ese vector puede tener un ángulo con respecto al eje X, que lo voy a llamar alfa, un ángulo con respecto a Y, lo voy a llamar beta, y un ángulo con respecto a Z, que lo voy a llamar gamma. Y entonces bajo ese ángulo, ¿cierto? Entonces, el ángulo con respecto al eje X, pues, el ángulo con respecto al eje Y positivo y el ángulo con respecto al eje Z positivo son tres ángulos diferentes. Por eso ya no lo vamos a la dirección, sino vamos a llamarlo cosenos
directores. ¿Y qué son los cosenos directores? En últimas es la dirección con respecto a cada uno de esos. Entonces, ¿qué son los cosenos directores? Entonces yo se lo hago acá con el lapicito más rapidito. Entonces voy a escribir, perdón. Entonces los cosenos directores serán un coseno de alfa, coma, coseno de beta, coseno de gamma, serán igual a x sobre la magnitud del vector, y sobre la magnitud del vector, y z sobre la magnitud del vector. ¿Cómo así? Pues ya que estamos hablando del vector m, y voy a coger ese que dice 8, menos 8, 3, 10. Menos 8, 3, 10. Entonces se supone que m tiene coordenadas menos 8, menos 3, 10. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Como me dice que la norma del directores van a ser coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, pero separados con coma, o sea que esta es la coordenada para x, esta es la y y esta es la coordenada para z. Y aquí aparece x sobre la norma, y sobre la norma y z sobre la norma. Pregunta, cuando yo hallo x sobre la norma y z sobre la norma, ¿qué es lo que estoy hallando? ¿Cómo se llama este vector cuando lo divido entre la norma, entre la magnitud? ¿Cómo se llama ese tipo de vectores? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese tipo de vectores? No, profe. Esos vectores se llaman vectores unitarios. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, m se dio, era, dejarlo ahí, me dio 173 m, ¿cierto? Entonces, si yo hallara m, el vector m, sobre la norma de m, vamos a ver qué sucede. Entonces me quedaría menos 8 sobre 100, raíz de 173, ¿sí? Y hay menos 3 sobre raíz de 173 y 10 sobre la raíz de 173. Si yo planteara un nuevo vector que tuviera esas coordenadas y hallara la norma de vector, y hallara la norma de ese nuevo vector, vamos a ver qué sucede. Según Pitágoras, vamos a hallar la norma de este nuevo vector, ¿sí? Entonces cada una de las coordenadas x, y y z, x, y z, las dividimos entre la raíz de 3, que es su norma, es su norma. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces, se supone que esto va a ser la raíz cuadrada de menos 8 sobre 173, ¿sí? Cuadrado, más, acá es menos 3, dividido en la raíz de 173, al cuadrado, más el 10 sobre raíz de 173 elevado al cuadrado. Se supone que a esto es a lo que le voy a sacar la raíz. Entonces, cuando hago eso, pues menos 8 elevado al cuadrado me da 64.
La raíz elevado al cuadrado, pues me queda solo el número que está entre la raíz, 173, más el 3 elevado al cuadrado me da 9 sobre 173, el mismo caso de la fracción anterior, que elimina la raíz. El 10 al cuadrado me da 100 sobre 173. Entonces tengo que hallar la raíz cuadrada de la suma de esos fraccionarios, pero como esos fraccionarios, fracciones, son homogéneas, puedo sumar sus numeradores, y al sumar sus numeradores, siendo el homogéneo, pues me da también 173. Pero 173 dividido en 173 me da 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces, en últimas, cuando yo trabajo sobre las del vector dividido en su norma, lo que estoy trabajando es con el vector unitario, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, trabajando por unitario. Ahora, hasta ahí, ¿se entendió cómo es eso del vector unitario? Dime, puede decir si sí o si sí, Sí, si señor. sí o si no, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo en la parte de arriba tengo, ¿sí? Aquí salvar para retirar, como aquí en la parte de arriba tengo planteado, no, vale, que en la parte de arriba tengo planteado que coseno de alfa es x sobre la norma de coseno de beta, y sobre la norma de b, y coseno de gamma, z sobre la norma de b del vector que estamos trabajando. Pues vamos a hacerlo en este caso. Entonces, me van a aparecer tres ángulos planteados de la siguiente forma. Primero, el que dice coseno de alfa va a ser igual a menos 8 sobre la norma, o sea, 173, primer ángulo de alfa, aquí me va a salir que alfa, va a ser igual en últimas a un coseno, arcocoseno o coseno 1, de ese menos 8 dividido entre la raíz de 173. Pues ahí me aparece un valor para alfa. Tendría de igual forma que coseno va a ser un menos 3 sobre la raíz de 173. Cierro. Eso me genera un beta. Y un gamma, por aquí voy a dejar coseno de gamma, que sería aquí sobre este igual. Que sería el 10, ¿sí? El 10 sobre la raíz de 170. Entonces, esto me genera el gamma. Y entonces me aparecen esos tres ángulos, ¿sí? Un ángulo con respecto al eje X, un ángulo con respecto al eje Y y un ángulo con respecto al eje Z, en los cuales le voy a pedir el favor que haga ese mismo intento, ¿sí? De hallar ese ángulo, no solo para el vector M, sino para el vector P. Entonces, por favor, haga el del vector M y luego el del vector P. ¿Listo, muchachos? Vamos a dejar la clase hasta acá. Mañana vamos a retomar esto, pero pues le pido el favor que se me hace, pues haga ese ejemplito